Cuando el obispo convoca a una asamblea diocesana, está convocando a que todos los bautizados que pertenecen a la Iglesia son invitados a compartir juntos y a pensar juntos y a rezar, a reflexionar por qué camino queremos ir como Iglesia. Esto lo marco porque es muy interesante y para mí personalmente he vivido muchas asambleas en el caminar de la Iglesia donde me ha tocado estar y ha sido siempre este profundo deseo de que no sean 2 o 3 los que decidan por dónde ir. Y aunque el pastor, el obispo, pastor de la Iglesia, tiene la responsabilidad del gobierno de la Iglesia, tiene que escuchar. El Papa dice con mucha claridad y nos dice a los obispos que el obispo tiene que tener 3 actitudes. Puede ir delante del rebaño para marcar el camino, puede ir al lado del rebaño para ir juntos y también tiene que ir atrás del rebaño, saber estar atrás, porque el rebaño sabe olfatear dónde están los mejores pastos. 3 actitudes que son interesantes para nuestra asamblea. Me toca a mí convocarlos, sí, estoy delante de esta convocatoria. Los convoco a esta asamblea diocesana 7 y 8 de octubre en la ciudad de Río Gallegos. Me pongo al lado de ustedes, sí, el día de la asamblea me pongo al lado de ustedes, camino con ustedes. Y quiero que juntos, los que estemos aquí, trayendo las inquietudes de todos los que pertenecen a la diócesis de Río Gallegos, podamos reflexionar y pensar por dónde ir. Y sí, me pondré detrás de ustedes para percibir el olfato que ustedes tengan por dónde tenemos que caminar. Y así después me tocará volver a estar al frente de ustedes para proclamar las líneas pastorales y definir por dónde vamos a caminar en los próximos años aquí en la diócesis de Río Gallegos, en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Este es el sentido de una asamblea. Esta asamblea se viene preparando por mucho tiempo, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado venimos pensando, casi con un año de anticipación, cómo vamos a hacer esta asamblea. Desde los comienzos de este año, ya por la Cuaresma, empezamos a trabajar en las parroquias, en las áreas pastorales, en los movimientos, para ir delineando qué queríamos definir, por dónde queríamos ir, cuáles eran las líneas que más salían en nuestro trabajo parroquial. Después hicimos 3 preasambleas, pasada la Pascua, antes que nos toque el invierno crudo, que la verdad que lo fue, con nevadas muy intensas aquí en Santa Cruz y Tierra del Fuego, y fuimos delineando ya un documento de trabajo. De esa preasamblea se sacó un documento de trabajo que está en nuestras manos y que va a ser justamente el material por el cual nos reunimos el 7 y 8 de octubre para juntos, en grupos, en oración, a hacer lo posible para elegir estas líneas. Tendremos una linda particularidad para quienes vengan a la asamblea, se van a encontrar con los stands de todas las pastorales que tenemos en la diócesis. Van a ver la riqueza de trabajo que tiene la diócesis de Río Gallegos. Nos vamos a poner muy contentos de lo que el mismo Espíritu siembra. Y si vos sos parte de una pastoral en la vida de la Iglesia diocesana, comunicate con tu coordinador para que te pueda indicar cómo armar este stand y cómo hacer presente las riquezas que Dios ha dejado y sigue dejando en nuestra diócesis. Por eso, esta es la asamblea. La asamblea es un espacio de compartir, de estar juntos, de enriquecernos. Y claro, no puede faltar. Si te sentís interesado en lo que es la Iglesia diocesana, te esperamos y queremos que estés con nosotros y queremos que aportes lo tuyo y queremos que en un momento, como vamos a hacer, hagas tu elección personal y elijas por dónde queremos caminar como Iglesia diocesana. Esta es una iglesia viva. El sur del país, en Tierra del Fuego y en Santa Cruz, vive la Iglesia, vive junto al Papa Francisco, vive con un compromiso muy hondo y tiene un lema para esta asamblea: anunciemos el Evangelio con alegría y misericordia. Por eso te esperamos, te necesitamos y queremos contar con vos para esta próxima asamblea, 7 y 8 de